Dios les bendiga, familia. Qué alegría poder compartir este domingo con ustedes. Desde Cúcuta les saludamos este ministerio familiar. A toda la gente del Ministerio de Victoria en Victoria. Gracias por estar atentos a este llamado que Dios hace, a escuchar, a ser oidores y también hacedores de la palabra. También saludamos a todas las familias que están conectadas por estos medios, deseándoles que estén pasando un buen domingo y escuchando la palabra del Señor. Como ministerio familiar queremos compartirles esta palabra que viene del corazón de Dios, porque le habla a las familias de la fe, a las familias que conocen, que pertenecemos a la familia de Cristo, pero que somos familias, esposos, padres, hijos. Y hoy quiero hablarles algo muy especial que es la honra. ¿Por qué? Porque la honra la vemos como una orden nomás de parte de Dios. Pero hoy justamente nuestro tema es la honra es más que una orden. Bueno, hoy nos vamos a enfocar entonces en el capítulo 6 de la carta a los Efesios para pedirle a Dios que hable por medio de la palabra a todas las familias en Cristo Jesús. Efesios capítulo 6. Qué importante ese texto, y lo vemos como un texto que muchos padres usan para que sus hijos obedezcan, para que sus hijos los honren, y a veces lo usamos, mira lo que dice la palabra, pero vamos a ver qué nos quiere mostrar hoy el Señor a través de esa palabra. Dice capítulo 6 de Efesios de la Nueva Traducción Viviente: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, puesto que esto es lo correcto. Entonces, cuando vemos que dice el Señor, ustedes pertenecen al Señor, está hablando a familias de Cristo. No a familias solamente en Cristo, sino a familias de Cristo, ¿verdad? Es la conformación de papá, mamá, hijos que conocen al Señor. Por eso el Señor les dice, ustedes pertenecen al Señor. Y el verso 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces vamos a empezar a desglosar esta palabra preciosa y le pedimos, Señor, por favor, bendícenos, que nosotros podamos llevar un mensaje conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieras hablar para la congregación. Nos dejamos guiar en esta hora por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Empezamos por mirar entonces la palabra obediencia. Ok, la palabra obediencia. Muy importante esa palabra, muy común también. Sí. Pero también a veces los niños piensan que ay, obedecer es algo como que tienen que hacerlo a la fuerza, pero realmente no es así. Hasta los pipos tienen una canción que a veces nos critican porque dice, tienes que ser obediente y así papito Dios te amará. Como si Dios no amara a los desobedientes. No, lo hicimos por el tema de la frase nomás, pero preguntamos, ¿a qué hace referencia la obediencia? ¿Tendrá que ver con usted tiene que hacer todo lo que yo le diga porque es que yo soy su papá? Vamos a ver qué dice la palabra. Obedecer viene del latín o audiere. Saber escuchar y discernir o entender si lo que me están mandando es justo. ¡Wow! Mire qué tremendo. Mire que la versión Nueva Traducción Viviente dice, ustedes pertenecen al Señor. Y le está diciendo a los hijos, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Es decir, por tanto que sus padres también pertenecen al Señor. Entonces, aquí podemos entender algo. Toda persona tiene el derecho de decidir si lo que le están mandando es justo o no es justo, si debe hacerlo o no debe hacerlo. A ver, por ejemplo, órdenes injustas podría ser que un padre le pida a su hijo que robe algo. El hijo no está obligado a obedecer esa orden porque esa orden es injusta. Esa orden no agrada a Dios. Pero de pronto estarán diciendo algunos chicos, wow, allí están Carlos y Erika diciendo que no le obedezcamos a los padres. En absoluto. Estamos diciendo, vamos a explicarles lo que es lo justo de la palabra obedecer. Y el Señor dice, porque eso es justo, ustedes que pertenecen al Señor
¿Por qué? Porque sus padres dan órdenes que son justas. Por eso es necesario obedecerlas. En todas las familias de Cristo, por supuesto que todas las órdenes son justas, como por ejemplo, ora antes del almuerzo, el desayuno, la cena, cuando te acuestes, dale gracias a Dios, haz las tareas, ordena tu cuarto. Esas son órdenes justas y por supuesto los niños están en la obligación de obedecer. Sí, son órdenes que comúnmente los papás le dan a sus hijos. Ya te levantaste, ok, organizaste la cama, te vas a lavar los dientes, ven a desayunar, pero antes de desayunar vamos a orar. Y a veces los hijos, pero otra vez, todo el tiempo. Pero sabes, esas órdenes son justas. Como hijos, y todos los que somos hijos, estamos en el deber de obedecer a nuestros padres porque nosotros pertenecemos a Dios. Y nuestros padres también. Entonces vamos a obedecer esas órdenes justas. Ahora también esas órdenes son justas porque van en favor de nosotros los que recibimos esas órdenes. ¿Verdad? Es así. Hoy le estamos hablando a los hijos, pero también en un momento les vamos a hablar a los padres. Y quiero que obedezcamos, y la obediencia tiene que ver con lo justo que exigen nuestras autoridades. Ahora las autoridades están diciendo, lávate las manos, vamos a tener un pequeño distanciamiento, vamos a usar un tapabocas mientras pasa esto de la pandemia, y eso es justo, ¿verdad? Vamos a obedecer. Ahora en nuestra casa tenemos nuestra primera autoridad, que es nuestros padres. Además, esto que estamos hablando es palabra de Dios, y si es palabra de Dios, es necesario obedecer primero a Dios y luego a los hombres, o sea, a nuestros padres, que son la autoridad en nuestra casa. Por eso, para aquellos hijos obedientes hay una gran promesa, es tener larga vida sobre la tierra y que les vaya muy, pero muy bien. Exactamente, y aquí hablamos exactamente acerca de la honra. Y la honra es una palabra que a veces confundimos porque uno pregunta, ¿y qué es honrar? Y muchos dicen obedecer. Querer a los papás. Pero honra tiene que ver con algo mucho más profundo, y quiero que miremos el verso 2, porque el verso 2 del capítulo 6 de Efesios justamente está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Que nos irá muy bien, que tendremos larga vida. Entonces la honra sí tiene que ver con respeto, con decencia, tratar con decencia a nuestros padres. Y la honra también tiene que ver con la buena fama, con el buen nombre. Exactamente, buena fama viene de los comentarios que los padres reciben de nosotros, de las demás personas. Y esos comentarios a algunos padres les aflige el corazón, pero a otros padres les alegra el corazón, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llaman al papá de la escuela y le dicen, mira, te llamamos porque tu hijo en este momento va a ser reconocido como el mejor alumno de la escuela. ¡Wow! Tremendo. Papá dice, Dios mío, gracias, mi hijo me ha alegrado el corazón. Eso es honrar a los papás. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos nos honren? Y esto le viene a los padres. Es un boomerang. Es algo que se lanza y vuelve a nosotros. Entonces, veamos acerca de la honra. Los padres se lo transmiten a los hijos y los hijos reciben el beneficio de lo que es honrar a sus padres. La honra a los padres no es porque son ni buenos ni malos. Definitivamente la honra es un mandato de Dios. Hay que honrarlos. Usted preocúpese porque los comentarios que digan de usted alegre el corazón de sus padres. Pero es que mi papá es tal cosa. No importa. Honre a su padre porque Dios no le dijo que lo honrara si era bueno o era malo. Si es cristiano o no es cristiano. No, en absoluto. Hay que honrar a los padres porque nosotros somos hijos que somos de Dios. Vamos a recordar entonces lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 3. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Wow. ¿Cuántos quisieran vivir esa experiencia maravillosa de ser bendecidos y prosperados? No solamente eso, ¿cuántos padres quisieran ver a sus hijos ser bendecidos y prosperados?
Yo me pregunto, muchos padres decían, ay, si mi hijo entendiera esta palabra, ellos saben, si ellos supieran que Dios lo que promete, lo cumple. Entonces vamos a ver qué debemos hacer como padres ahora nosotros para que nuestros hijos reciban ese beneficio. Muchas veces como papás nos enfocamos en la necesidad de que nuestros hijos obedezcan las órdenes de Dios, obedezcan la palabra de Dios, que nos honren a nosotros. Pero, ¿qué hacemos nosotros para animar a nuestros hijos a que ellos obedezcan la palabra del Señor? ¿Saben? Les voy a contar la historia de mi padre cuando conoció al Señor. Para mí fue algo impactante y determinante para yo buscar a Cristo. Porque de conocer el papá que conocía a conocer ahora el hombre tierno que viene a abrazar a mi mamá, a decirle cosas bonitas. Es más, nunca los había visto darse un beso y el primer día que los vi darse ese beso yo dije, uy, porque para mí no era normal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando mi papá viene y le entrega su vida a Cristo? Para mí fue impactante. Ahora, antes de eso, cuando mi papá empieza a hablarme del Señor y yo empiezo a decirle, no me interesa que usted me venga a hablar de esto, por favor, acuérdese cuando usted era esto, cuando era lo otro. Y recuerdo que mi papá tuvo un fundamento tremendo en su vida, que fue la palabra de Dios. Y me dice en ese momento, hijo, no le admito que me remueva mi pasado, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y me sacó 2 Corintios 5:17 y me dejó callado. Entonces, cuando viene mi papá y me modela a Cristo, empieza a impactar mi vida, al punto de que este muchacho, el que hacía llorar a mis papás por sus malas conductas, hoy les produce alegría en el corazón. O sea que estoy alegre porque yo sé que voy a ser también bendecido y prosperado. Ahora, ¿cuál es el tip que Dios nos da para que nosotros podamos animar a nuestros hijos? ¿Por qué nosotros hacemos lo que el Señor hace? ¿Qué dice la palabra en la primera carta de Pedro 1:16? Dice, pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Sean santos, dice el Señor a nosotros. Nuestro Padre nos dice, sean santos. ¿Pero por qué? Él mismo nos está respondiendo, porque yo soy santo. ¡Wow! Si analizamos este texto, podremos comprender lo que Dios ordena. Sean santos, porque yo lo soy. Y el ser padres responsables, con las obligaciones básicas hacia nuestros hijos, no nos exime de la santidad como modelo. Pero esto que el Señor dice, sean santos, nos está diciendo a los padres, ¿usted quiere que sus hijos sean santos? Pues ustedes, padres, sean santos. Y entonces le vamos a poder decir a nuestros niños, hijo, no hagas esto, mi amor, no hagas esto, sé santo. ¿Por qué? Porque yo también estoy imitando la santidad de Dios. ¡Qué hermoso esto! Recuerdo el día en que esa vez yo le hablé a mi papá y él me decía, mi hijo, no remueva mi pasado porque yo ya no hago esas cosas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque mi papá me dice entonces, hijo, no digas malas palabras. Y yo veía que mi papá pues decía malas palabras. Y él me decía, yo le decía, pero papá, ¿por qué no? Y él me decía, porque yo ya no las digo. ¡Wow! Esto tiene que ver mucho con sean santos porque yo soy santo. Nuestro Padre nos está diciendo, sean santos, seamos santos nosotros porque Él es santo. Ahora, mi papá me está diciendo, hijo, no hagas tal cosa. Y yo le digo, pero ¿por qué, papá? Y él me dice, porque yo ya no lo hago. Pero ¿saben? Los papás que no conocen la palabra de Dios, los papás, digamos, del común, que no son linaje escogido aún, aconsejan a sus hijos conforme a lo que el mundo les enseña. No tienen ningún fundamento y entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios se convierte en una herramienta muy importante para instruir a nuestros hijos. ¿Qué pasa cuando mi papá me dice, hijo, no diga malas palabras? Viene el texto bíblico en 1 Corintios 15:33 y esa palabra es preciosa. ¿Qué dice esa palabra? Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Exacto.
Allí me decía mi hijo, puede ser que a usted lo hayamos formado muy bien en la casa, pero usted se pone a hablar mal. Las malas conversaciones le van a dañar las buenas costumbres aprendidas. Entonces, el papá que sí conoce a Dios, que sí conoce la palabra, aconseja conforme al fundamento bíblico. No es como el papá que le dice a su hijo, hijo, no se emborrache. Y, ¿pero por qué, papá? Si es que usted también lo hace. Entonces, no, pero entonces venga aquí, se toma los tragos aquí en la casa con sus amigos, porque no quiero que lo vean borracho por ahí en la calle. Eso es un consejo que está llevando a los hijos a hacer más lo incorrecto. Pero cuando un papá que conoce a Dios, o una mamá que conoce a Dios, vemos la respuesta de la madre, del rey Lemuel, ¿verdad? Cuando la madre le dice, hijo, no te emborraches. Ahora, ¿usted por qué le diría a su hijo no se emborrache? Pues porque usted no lo hace. Porque usted es un hombre que le entregó su vida al Señor. Entonces, la palabra dice en Proverbios 31:4, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, dice el verso 4. Pero el verso 6 me impacta, porque el verso 6 dice, que le den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Que beban y se olviden de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Pregunto, ¿somos miserables para estar atados al vino? ¿Somos miserables para estar emborrachándonos? No, no tenemos miseria. Hoy somos hijos del Rey de Reyes y eso nos convierte en príncipes para entenderlo en el corazón, que hoy tenemos la victoria del Señor. Somos bendecidos por el Señor. Entonces un papá que tiene a su hijo en caminos cerrados y le dice, hijo, no hagas tal cosa. Entonces tú le vas a decir, ¿por qué yo no lo hago, hijo? Mira cómo Dios transformó mi vida. Mira cómo el Señor hizo en mí. ¿Saben? Si Dios lo hizo con mi papá y lo hizo conmigo a través de la vida de mi padre, estoy seguro que muchos papás que hoy están viendo y que están escuchando este mensaje están tomando esperanza, porque algunos sufren y dicen, mi hijo está perdido, mi hijo está en drogas, mi hijo está errando por el mundo, ¿verdad? Como oveja errante. Pero déjame decirte en el nombre de Jesús, que si Dios lo hizo con uno que estaba perdido, a través de la vida de su padre, estoy seguro que Dios lo va a hacer con tus hijos a través de tu vida. Recíbelo en el Espíritu y atesóralo en tu corazón, porque la promesa del Señor vendrá sobre tu vida en el nombre de Jesús. Entonces, aquí no solamente es no se emborrachen, no solamente es no digan malas palabras, también es no mientan. ¿Saben? Las mentiras no son de Dios. La palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios, y le podemos decir, hijo, y mi mayor anhelo es que tú heredes el reino de Dios conmigo y juntos vivamos la eternidad con el Señor. Hijo, no fumes. ¿Pero por qué, papá? Recuerda, la primera respuesta es, porque yo no lo hago. Y también le vamos a decir, recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Señor no vive en templos contaminados. El Señor vive en templos donde Él se pueda mover con su gloria, con su libertad, para hacer como a Él le place. ¿Saben, papás? Esto nos indica que todos los padres sí son dignos de honra, pero no todos los padres son dignos de ser imitados. Muchos dirán, sí, yo tengo que honrar a mi papá, honrar a mi mamá, porque bueno, es la Biblia, pero yo no quiero ser como ellos. No porque mi mamá es constante pelea, no porque mi papá es el que se emborracha o porque el que pelea. No, qué lindo que ahora puedan decir, no, yo sí quiero ser como esa persona que fue transformada por el Espíritu Santo de Dios. Y es mi papá, y es mi mamá. Yo anhelo ser como ellos, porque ellos hoy son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Debemos llegar al nivel de lo que decía el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, padres, a modelar a Cristo a sus hijos. Lo más importante es que ellos puedan ver con su testimonio, con su vida, lo que Dios hace en cada corazón. Y que ellos puedan decir, yo ya no hago esas cosas porque mi padre también las dejó de hacer
Y así como Él fue transformado por el Espíritu Santo, yo también he sido transformado. O sea que vamos a tener una familia llena del Espíritu Santo. Así es. Así que quiero que cantemos al Señor, que clamemos. Esta es una oración hecha canción, preciosa. Pero, ¿sabes qué nos gustaría? Que ahí en casa donde están juntos, papá, mamá, hijos, se abracen, se den besos, se den caricias. A lo mejor haya algo que perdonar, haya alguien que tenga que pedir perdón, alguien que necesite consuelo. Este es el momento que Dios ha puesto para que la familia hoy traiga la paz, traiga el amor, traiga la fe a la casa y poder tener una familia conforme al designio de Dios. Señor, te damos gracias y bendecimos cada una de las familias que están representadas, Señor, en este momento, donde quiera que nos vean, Señor. Solamente tú sabes cuántas cosas han tenido que pasar, pero sabemos que cada una de estas familias han obtenido la victoria porque han creído en ti, porque los padres han sido modelos de Cristo y los hijos son imitadores de sus padres. Señor, gracias por esta oportunidad bonita de reunir a la familia y poder exaltar su nombre juntos en armonía. Padre, muchas gracias. Hoy te clamamos, Señor, ayúdanos a ser como tú. Yo puedo entender hoy, Señor, la necesidad de un padre decirle a su hijo: hijo, te amo, perdóname. Si aún conociendo a Cristo no te había modelado a ese Señor tan perfecto como es Jesús. A partir de hoy, yo le pido al Señor que me ayude a ser santo, así como Él es santo. Señor, queremos imitarte a ti, Dios, vivir en esa santidad que tú nos pides. Hoy te clamamos a través de esta canción y te decimos: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles y que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles y que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos a enseñarle a nuestros hijos la santidad a través de nuestras buenas decisiones, a través de hacer lo que agrada a Dios. Y yo estoy seguro que ellos van a seguir tu camino. Padre, bendigo en tu nombre, Señor Jesús, a todas las familias de nuestro ministerio de Victoria en Victoria. Bendigo en tu nombre, Señor, a todas las familias que están hoy aquí recibiendo esta palabra. Gracias, Padre. Te pido, Señor, sabiduría, no para modelar una religión, sino para modelar a Cristo. Y que nuestros hijos se enamoren de Jesús y que ellos sean modelos de Cristo también, porque esto es un impacto de generación en generación. Bendigo la vida de esa abuela que hoy está derramando sus lágrimas, pero lágrimas de esperanza, sabiendo que sus hijos vendrán al Señor. Padre, hoy declaramos la palabra de Hechos que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay una unción, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús. Te cantamos una vez más. Señor, yo quiero ser como tú, porque
quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarles y que puedan entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Dile, Señor, que yo quiero ser como tú, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Una última vez, Señor, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre eterno, y que Dios te bendiga. Bendiciones, familia.